no se conectaron. Ok, entonces, te comentaba, también, bueno, más importantes que esos anteriores, están estos que se llaman ángulo alterno interno, ¿no? Un ángulo alterno interno cuando, o sea, son interiores y están de diferente lado, en este caso, de una recta en particular. Por ejemplo, 3 y 5 son alterno interno. Porque, bueno, interiores los dos, ¿verdad? Y alternos porque están de diferente lado. También 6 y 4 son alterno interno. Y por último, bueno, no por último, sino también hay ángulos que son alterno externos, que serían, están en el exterior y están de distintos lados de una recta. Por ejemplo, el 1 y el 7. 1 y 7 son ángulos alternos externos. Y también el 2 y el 8. Ok, entonces, hay ángulos que son internos a un mismo lado también. Por ejemplo, el 3 y 6 son internos a un mismo lado. El 4 y el 5. Así es, el 4 y el 5. Fíjate que también, lo de interno es porque están en la parte interior, ¿no? Y al mismo lado. Y están del mismo lado de una recta. Cuando son alternos, es por la cuestión esta de que están de distinto lado de una recta. Bien, entonces, y esto resume algo que se llama teorema sobre paralelismo. Entonces, dos rectas son paralelas, y esta es una definición que está por acá arriba, ¿no? En un teorema, a ver, aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, me regreso un poquito antes. Entonces, esto es, ¿verdad? Esto es lo que pasa para rectas paralelas. Entonces, hay una definición que dice que dos rectas diferentes son paralelas si están en un mismo plano y no se intersecan. Así que dos rectas paralelas, cuando estén en un mismo plano y no se corten, entonces son paralelas. Y nosotros podemos usar esta nomenclatura, ¿no? Esta que dice aquí, M1, la recta M1 paralela, esas dos líneas así, ¿verdad? Rectas que no se cortan, se lee paralelo a la recta M2, ¿verdad? Eso ya lo sabías, ¿verdad? ¿Te acordás? Sí. Ok, entonces, hay un teorema, un postulado bastante famoso en geometría, se llama postulado de Euclides. Entonces dice, por un punto Quinto externo, postulado de Euclides. postulado, así es. Por un punto externo a una recta, pasa exactamente una recta paralela a la recta dada. O sea que no puede, digamos, haber más de una paralela por un mismo punto en particular. Entonces, cuando vos negas ese postulado, que es el de Euclides, entonces vos creas otros tipos de geometría. Nosotros en secundaria acostumbramos a estudiar, y también en la academia, acostumbramos a estudiar geometría euclidiana. Entonces, las geometrías no euclidianas son las que desconocen este quinto postulado. ¿De acuerdo? Cosas extrañas pasan si Las que niegan el quinto postulado. ¿Cómo? Las que niegan el quinto postulado de Euclides. Sí, esas tienen Porque otro las tipo de... geometrías no euclidianas cumplen perfectamente los cuatro otros postulados. Sí, los anteriores 4 postulados. Bien, entonces, no te quiero, digamos, dar más información de esto, entonces, y quiero que pasemos a los problemas. Bueno, antes de eso, aquí tenés un resumen, digamos, de tipos de ángulos, cómo puedes marcarlos, ¿verdad? Por ejemplo, puedes marcar ángulos, a poner un poquito más cerca todo esto. Entonces, puedes marcar ángulos que son, ángulos correspondientes. Por ejemplo, el ángulo A y el ángulo B, aquí, son correspondientes. También el ángulo A y B de esta otra figura son correspondientes. También hay ángulos que son internos a un mismo lado, por ejemplo, como este ángulo marcado aquí, como A y B, son ángulos internos a un mismo lado. También hay ángulos que son alterno-interno, estos son dos paralelos, y este par de ángulos, el A y el B, son alterno-interno. También tiene ángulos que son alterno-externos. Por ejemplo, en esta otra figura, el ángulo marcado como B y como A son alterno-externo. O sea, están en la parte exterior de las paralelas y están a distintos lados, ¿no? De una recta en común. Y también tiene ángulos externos a un mismo lado.
como A y como B en esta última figura. Entonces, y un teorema bastante importante que seguro ustedes ya lo conocen, el teorema 8, ¿no? Que la suma de los ángulos internos en un triángulo es 180. Eso ya lo sabían, ¿verdad? Sí. Bien, entonces una tarea para ustedes va a ser demostrar de que la suma de los ángulos internos en un triángulo es 180. ¿De acuerdo? De hecho, aquí está la forma cómo se tiene que demostrar. Así que sin miedo. Bueno, ya la entendí cómo demostrar. Ok. Entonces, hay unos ejercicios que quiero yo tratar con ustedes ahorita. Y vamos a empezar con el problema número 9. Entonces, el problema número 9 dice así, ¿no? Lo podés leer por ahí. ¿Qué significa? A ver, Adrián. Sí, lee, por favor. Problema 9. ¿Lo puedes ver? Sí. Perfecto. Léalo, por favor. Si M es paralela a N y A es paralela a B, calcular X. Ok, entonces, y tenés ahí una figura, ya miraste. Entonces, vos tenés a rectas. Una se llama M, otra se llama N, ¿verdad? Y en la figura, a ver, vamos a echar aquí. Ok, entonces mira, vos tenés a esta recta, ¿no? Es M. Y vos tenés a esta otra recta, es N. Se refiere a esta, ¿no? A esas que quedan horizontales, ¿verdad? Y vos tenés a otro par de rectas. Digamos que son A, esta que está acá, y B, esta otra que está acá. Entonces, esas también son paralelas. Entonces, yo lo que necesito es que calculemos X, ¿verdad? Y lo que tenemos en la figura son mucha información, ¿verdad? Entonces, toda esa información vamos a buscar cómo usarla. Entonces, ¿qué se te ocurriría para este problema? ¿Qué crees vos que tendrías que buscar cómo relacionar? Es difícil, no está tan fácil. ¿Qué se te ocurre, Gabriel? Uh-huh. Bueno, de que si podemos observar X opuesto con el vértice con dos ángulos, no Sí, tienen nombre ahorita. así es, no tienen nombre. Sí, Exacto. pero entonces se me han ocurrido dos maneras. Número uno, podemos calcular el ángulo que está, no sé, como abajito de X, no sé cómo decirlo, porque no tiene nombre. Sí, Ajá. para así poder obtener y lograr saber cuánto es X, sino también ocupar 4X para lograr despejarla. Sí, o sea, usar este ángulo también de 4X. De hecho, así creo que le había mencionado esto, ¿no? En un problema, cuando no usa algo del problema, entonces eso que no ha utilizado también tiene que ser parte del problema. Por ejemplo, hay unos ángulos ahí que están dados, ¿verdad? Por ejemplo, este que es de 80 grados, ¿verdad? Todo mide 80. Quiere decir que si yo a X le pongo un nombre, por ejemplo, vamos a ponerle nombre... Y. Ok, vamos a ponerle Y. Vamos a ver que esto no se mueva. Vamos a insertar una forma y le voy a poner nombre Y. Vamos a cambiar esto, ¿no? Ok, entonces no funciona aquí. Creo que me voy a ir a otro lado. Entonces, esto va a ser Y para mí, ¿no? Y voy a poner, creo que... sin relleno, creo que, ¿verdad? Sin relleno. Ok, entonces ya miraste. Y sin... bueno. Y sin bordes también lo quiero, ¿verdad? Sin contorno. Ya miraste. Entonces sí se pudo. Entonces, ese ángulo para mí va a ser Y. Solo que se me movió la figura. Voy a poner estaba. Por ahí más o menos estaba. Bien. Entonces, aquí creo que ahí. Ok, ahí estamos.
Entonces, ese ángulo va a ser Y. Entonces, pregunta, ¿cuánto vale X más Y? 80. 80. Ok. Entonces, hay otra información en donde yo puedo utilizar Y. Por ejemplo, ¿qué otro ángulo de todos los que están aquí en la figura vale Y? Hay uno que vale Y. El tuquito de abajo del Ujú. ángulo recto. El tuquito de abajo del ángulo recto. Déjame ver si lo marco. Donde dice 4X. Sí, este 4X, ok. Esa, Este ángulo. esa partecita de abajo. Ujú. Esta parte. Sí, Voy a marcarlo. Esta. sí. ¿Por qué esa mide Y también? Ujú, Porque ujú, si prolongamos la recta que está ahí arriba en M, ujú. Esta. No. no, la recta que va para arriba. Ah, esta, entonces, esta. No, la que va subiendo recto para arriba. El rayo. Esta. El rayo que No. empieza. No. El rayo que va para arriba, que su origen está en M. A ver, estoy como perdido. Este sería, bueno, puedo marcar o prolongar M o puedo prolongar A. O puedo prolongar este segmento. Bueno, hay varias maneras, ¿no? De llegar a este resultado que te digo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el más fácil es el siguiente. Si vos Es tenés, como prolongar la que forma el rayo que empieza en M, no el rayo A. ok, vamos a trazar aquí una Este recta. de Entonces, aquí, profe, este. ¿cuál? Mancharlo. Ese. Ah, ya. Ok, entonces si yo prolongo, o sea, yo prolongo ese, decimos. ¿Sí? Ah, ok, Ese. entonces, ¿lo prolongo hasta dónde? Hasta que pase ese vértice de N. Ok. ¿Así? Sí, que sería abrir una secante. Ese sería la secante. Sí, donde los dos ángulos marcados en rojo que tiene el profesor Sí. serían correspondientes. Mm, ya. A ver. Solo que, bueno, hay un pequeño problema, ¿no? ¿Cuál? Para cuando tenés ángulos correspondientes, vos tenés ¿Sí? que tener dos paralelas y una secante, ¿verdad? Sí, secante la que acabo de prolongar. Así es, eso. Esa. Ajá. Y las dos paralelas serían A y B. A y B. Ah, ya veo. Sí, pero entonces eso te va a marcar un ángulo, digamos, congruente, pero por ahí. O sea, un ángulo correspondiente por aquí, ¿sí, no? O sea, Sí. este ángulo y este otro serían ángulos que serían correspondientes. Ah, Mm, y después tiene otro par de correspondientes. Sería el que se forma el que se forma con este, ¿no? Todo este y todo este también son correspondientes. Y por eso los de y rojo, también esos dos marcados en rojo. sí, también esos serían correspondientes. Sí, de hecho sí. Bien visto. Ok, entonces yo voy a borrar esta parte que está por acá, ¿verdad? Entonces, yo lo manejo, o sea, yo creo, ¿verdad? No sé si es más fácil o idea mía, ¿verdad? Que cuando vos querés saber, ¿verdad? O sea, si tenés dos ángulos iguales, entonces hay un teorema, que el teorema que te dice lo siguiente. Voy a ponerlo, vamos a ver si lo encuentro aquí rapidito. Ah, voy a moverme aquí rápido. Ok. Entonces,
es este, ¿no? Este que está acá. Justo este que yo quiero, ¿no? Entonces se llama así el teorema. Teorema de ángulos de lados paralelos. Si vos tenés dos paralelas, o sea, dos pares de paralelas, entonces los ángulos que forman esos dos pares de paralelas son congruentes. O sea, suponete, esta recta es paralela a esta otra. Sí. Esta recta es paralela a esta otra. Entonces, el ángulo formado entre la recta 1 y la recta 2 es lo mismo que el ángulo formado entre la recta 3 y 4, digamos. Alfa y teta son iguales. Y no importa cómo esté la posición, ¿verdad? Siempre eso se puede lograr. Por ejemplo, este es paralelo a este otro. Y también se va a cumplir la propiedad esta de... A ver, vamos a marcar así como algunos de ustedes lo están haciendo. Entonces, por ejemplo, esta recta, esta, es paralela a esta otra. Entonces quiere decir de que... Ah, bueno, y esta también es paralela a esta otra. Entonces los ángulos formados son congruentes. Sí, además, profe, porque si se prolonga esta, quedaría hasta acá. Sí, Y este también valdría teta. así es. Y se prolonga esta. Y esta también. Te valdría teta también. Y serían opuestos por el vértice. Que serían lo mismo. Así es. O también aquí mismo, este ángulo que pusiste acá y ¿Sí? este otro son alterno interno. Sí, también. Entonces, por eso también. Ok, entonces ya miraste que ese teorema es como más rapidito a la hora de querer calcular ángulos. Entonces voy a borrar. Voy a borrar. No todo, no todo. Bien. Entonces, y me regreso al documento. Uy, ¿no era ese? Es este. No, no era ese. ¿Qué lo hice? ¿Cuál era? Yo creo que el de ahí arriba. No, no es este era, ahí estamos. Ya miraste. Entonces, el N y el B son paralelos al M y el A. Entonces, esos dos ángulos son iguales. Sí. Más rapidito. Ok, entonces, quiere decir de que si yo aquí yo tenía marcado Y, ¿verdad? Vamos a copiar. Entonces, vamos a duplicar esto. Entonces, por ejemplo, aquí también hay Y. Entonces, esos dos ángulos ahí, ¿verdad? Valen Y. Y entonces ahora ya podrías calcular cuánto vale X, ¿verdad? ¿Cómo podrías calcular X? Si X más Y igual a A 80. 80 Ujú. y ¿Qué otra información 4X tenés? igual a Y más 90. Ujú. Podríamos poner que Entonces sería, o sea, eso que está diciendo Hans es básicamente lo siguiente, ¿no? O sea, vos podés crear básicamente con esta información en la figura unas ecuaciones. Entonces son estas las ecuaciones, las vamos a escribir para que todos estemos claros. Entonces, primero, ¿verdad? Vamos a ver. Cuando vos a X lo sumas con Y, eso tiene que ser 80. Eso es por la sería un relación de... sistema de ecuaciones. Sí, es un sistema de ecuaciones, es lo que se genera. Y cuando vos a 4X le sumas No o le le restamos Y. restas Y, eso tiene que dar 90. ¿Y eso de dónde sale? Del 4X menos Y. Es que todo este ángulo es 4X, ¿no? Si le restas el rojo, te quedan 90 grados. Entonces se podrían como resolver por reducción. Sí. Y entonces, resolviendo por reducción, vos vas Se a suman sumar. las dos ecuaciones y quedaría que 5X igual a 170. Así es. 5X sumando sería igual a 90 más 80, que sería 170. 170. Y de ahí sale X igual a 34. X, ¿verdad? Así es. Ya verás. Entonces, estaba difícil.
No, no estaba. Bueno, estaba difícil, pero. Sí, es que lo que pasa es que en los problemas de geometría sí son, o sea, digo yo, ¿verdad? O sea, si vos podés lograr la figura, digamos, si vos podés analizar a la figura, no importa qué tan difícil esa figura sea, y concluir, a base de teoremas que vos conozcas, entonces va a ir por buen camino. O simplemente prolongando rectas. Así es, prolongando rectas también eso funciona muy bien. Ok, entonces, borro las anotaciones, ¿verdad? Y continuamos. Está bueno, ¿verdad, profe? Sí, Entonces ahí puse el check. perfecto. Ok, entonces, voy a borrar sí, sus anotaciones. Ok. Para que quede un poquito más limpio. Bien, entonces, avanzando, sería al siguiente, ¿no? Entonces, vamos aquí a la derecha, que hay uno. El problema 10, me parece. Entonces dice, ¿verdad? Que está acá. Vamos a ver si lo podemos hacer también rápido. Entonces vamos a poner ahora, y te estás durmiendo, Adrián. Tienes sueño. A Cornelio. Ok, Cornelio, ¿puedes activar tu audio? Sí, profe. Ok, entonces, ¿puedes leernos el problema 10? Cornelio. A ver, ¿no estás? Manuel, ¿puedes escuchar? Tiffany. Están. Mayerlin. Se perdieron. Gabriel. Tal vez. Sí. Entonces, sí, tienen el volumen sin volumen, exacto, así están, así estoy notando. Entonces, a ver, ¿algún voluntario haya participado? Lo puedes leer, por favor, Mayerlin. Sí, ya participan todos, tranquilos, pero ahorita va Mayerlin. Si M es paralela a N y teta es la medida de un ángulo agudo y mayor de 50 grados, calcular el máximo valor entero de X. Entonces, se entiende el problema en el sentido de que el ángulo teta, marcado aquí arriba, ¿verdad? Tiene que ser un ángulo agudo, ¿verdad? Y además, y tiene que ser mayor que 50 grados. Ok, entonces no puede ser, por así decirlo, no puede ser 50, porque 50 no es mayor que 50. Tampoco puede ser 49, ¿verdad? Ningún número menor que 50. Y además, tiene que ser, o sea, lo que yo quiero encontrar sería un valor máximo para X, pero tiene que ser entero ese valor máximo. Este ángulo aquí marcado X, ¿verdad? Tiene que ser entero. Entonces pregunta, ¿cuánto mide X en ángulo, en grados? 50. ¿Qué? No, o sea, pero la pregunta es si te fijas, es de opción múltiple, ¿verdad? Y todas las respuestas son, ¿cómo se llama? Mayores que 50. De hecho, son 109, 112, 116, 118, 120. Ok, entonces, ¿quién marcó? Exacto. ¿Quién marcó esa recta en rojo? Lo que hay que hacer, sí, lo que pasa es que por el audio activado de todos, Adrián, se escucha esos ruidos. Entonces, lo que hay que hacer exactamente es prolongar rectas, ¿no? No tiene en mute. Entonces, esas prolongaciones van a permitir, Yo soy la favor.
van a permitir hacer cálculo, digamos. Entonces, esas programaciones son las que estamos buscando. Entonces, la voy a marcar bien. La voy a marcar aquí en el documento. Vamos a insertar ahí una pequeña línea. Entonces, la línea va a empezar desde acá. Va a terminar hasta acá. Ok, entonces ahí tengo marcada una línea. Entonces, eso es lo primero que hacer, ¿verdad? Prolonguemos líneas. ¿Para qué? Para usar propiedades. Entonces, ¿qué propiedades vamos a usar? Las que conocemos. Pregunta. En la figura hay unos ángulos que ya están dados, ¿verdad? Y esos ángulos que están dados nos van a permitir hacer cálculos con la información que nosotros queremos manejar. En este caso, queremos encontrar el valor de X. Pero Ok, entonces, váyanse para allá. bueno, entonces mira, voy a, algunos de ustedes están manchando, ¿verdad? No, lo que pasa es que quiero hacerla bien la recta. Parece que quieren que marquemos a otro tipo de recta, ¿no? Vamos a marcar a esta recta. Esta que va por aquí. Bien, entonces, decía, ya tengo marcado ahí unos segmentos. Ok, ¿cuánto mide eso que está ahí marcado? Lo que está marcado en rojo, Sí, sería esta parte aquí superior. 180. A ver, si revisamos bien. Sí, ese ángulo ahí marcado, aquí abajo vale X, ¿verdad? Pero el ángulo marcado, esa mancha en rojo, ¿verdad? Lo que vale es, en este caso, el suplemento de X, que sería 180 menos X. Eso es lo que mide ese ángulo ahí marcado en rojo, ¿verdad? Entonces, vamos a borrar aquí para que vean bien. Entonces, te decía, este ángulo aquí marcado, voy a ponerlo, ahí alguien me está ayudando. Entonces, ese ángulo es suplemento del de X, así que vale 180 menos X. Así es. Y vos tenés también que el ángulo, que estos tres ángulos que vamos a marcar, ¿verdad? Vamos a marcar aquí a continuación. Por ejemplo, este ángulo, a ver, entonces este ángulo vale 180. Uy, no funciona así. Vamos a marcarlo bien. Ok, vamos a borrar eso. No, a ver, entonces me remito a esta parte, ¿no? Uy. Entonces tenía esto, ¿no? Ok, entonces tengo acá, voy a empezar a marcar. Este ángulo aquí abajo vale lo que ustedes marcarán aquí, ¿no? Como 180 menos X. Y hay otro ángulo, ¿verdad? Que me puede ayudar a hacer todo el cálculo, ¿no? Fíjate que ese ángulo es marcado como 180 menos X, porque este otro que está más a la derecha, ¿no? Este que está por acá, mide X. ¿Por qué mide X? Porque es correspondiente, ¿verdad? Con el ángulo marcado aquí arriba. Entonces, ahora sí puedes dar respuesta al problema, ¿no?
¿cuánto mide, en este caso, o cuánto tiene que valer X para que el ángulo teta sea mayor, en este caso, que 50 grados? Pero que sea agudo, eso sí, ¿verdad? O sea que el ángulo teta tiene que ser mayor que 50, pero menor que 90. Sí, porque si no, ya no es agudo, ¿verdad? Sería recto u obtuso. Así es. Entonces, como no queremos eso, o más bien, como el problema dice que tiene que ser agudo, entonces yo tengo que buscar cómo lograr esos ángulos agudos. Entre 51 y 89. Así es, entre ese intervalo de 51 a 89. Entonces, ¿qué cálculo haría yo para hacer esto? ¿Qué información yo tengo en la figura que no estoy usando y que debería de empezar a usar para hacer el problema? O sea, hay un teorema bastante conocido por ustedes también, ¿verdad? ¿Cómo son los tres ángulos que tengo ahí en el triángulo, ¿verdad? O sea, porque tengo un triángulo, ¿verdad? Pero tengo a tres ángulos de ese triángulo. Tengo a teta, ¿verdad? Tengo a teta, ese es teta. Tengo al ángulo de 67, ¿verdad? Y tengo el ángulo 180 menos X, ¿verdad? Esos tres ángulos, ¿cuántos suman? Si son tres ángulos de un triángulo. 180. Tienen que sumar 180, ¿no? Porque son tres ángulos de un triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que si la suma teta más 67 más o 180 menos X tiene que valer 180, entonces yo puedo simplificar esa ecuación lineal, ¿no? La podría simplificar de esta manera. Yo podría cancelar los términos, más bien, o sea, al hacer 180 menos X, como hay un signo más antecediendo, puedo cancelar los paréntesis, ¿verdad? Y después podría yo cancelar los términos 180. Entonces, si lo cancelo 180 al lado derecho, me queda 0. Y así poder tener una relación entre teta y X. ¿Cuánto vale X? Pues ahí tengo una ecuación para X. En este caso sería X igual a teta, ¿no? Vamos a ver, teta más 67. Entonces, y de ahí vamos a obtener el valor de X, ¿verdad? ¿Cuál sería el valor de X? El máximo valor de X. ¿Cuál sería? El máximo valor sería 180. Pero es que si X es 180, entonces teta tendría que ser el suplemento de 67. Pero eso ya no sería un número, un ángulo agudo. Porque hay una restricción, ¿no? O sea, el máximo valor del ángulo X se obtiene para cuando el ángulo teta también es máximo, ¿verdad? 120. O sea, para que teta sea máximo, o agarre el valor más grande posible, entonces teta tiene que agarrar el valor más grande posible, ¿verdad? Entonces, ¿y eso cuál valor va a ser? 89. 89. Así es. Entonces, de ahí se calcula que X tiene que valer 89 más 67. ¿Y eso cuánto? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto?
156. 156. Todas las operaciones de máquinas exigentes mayores de 18 años presenta célula original, récord de poesía, entrevista, los días Bien, entonces vamos a hacer un corte ahorita porque me estoy quedando sin tiempo. Y hacemos al final un repaso de lo que vamos a entregar de tarea. ¿De acuerdo? Ok, entonces, pues ya regreso. Ya en el mismo enlace sería, yo le aviso, sí.